Queremos racionalizar los denominadores de las expresiones radicales dadas. Para hacer esto, eliminaremos estas raíces cuadradas del denominador. Pero comience primero simplificando los denominadores. Mirando nuestra primera fracción, el denominador se simplificará porque contiene un factor cuadrado perfecto. Esto es igual a 5 sobre la raíz cuadrada de 3. Y luego porque tenemos la raíz cuadrada de x cubierta, podemos escribir x cubierta como x al segundo xx, así que x cuadrado es un cuadrado perfecto. Esto se simplificará. Ahora tenemos 5 root cuadrados 3 divididos por x root cuadrados x, pero todavía tenemos que racionalizar el denominador. No queremos tener la raíz cuadrada x aquí. Tenga en cuenta que si tenemos un factor más de x por debajo de la raíz cuadrada, simplificaría perfectamente y eliminaría la raíz cuadrada del denominador. Así que lo que hacernos aquí es multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada de x. Aviso cómo es esto multiplicar por un, pero ahora vamos a tener la raíz cuadrada de x cuadrado cuando encontramos este producto. Así que ahora más adelante y múltiples, el numerador será 5x la raíz cuadrada de 3xx o 3x, y ahora el denominador va a ser xx la raíz cuadrada de xxx. Otra vez es un factor cuadrado perfecto y por lo tanto simplificar. Finalmente tenemos 5 raíces cuadradas 3x divididas por bien. Esto se simplifica a x, pero ya tenemos un factor de x aquí. Así tenemos x cuadrados. Ahora recuerda, estas x aquí no simplifican porque esta x está bajo la raíz cuadrada y estas no están. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Comencemos simplificando la raíz cuadrada de 48. Para simplificar la raíz cuadrada de 48, podemos escribir la factorización primera de 48 para identificar los factores de puntuación perfectos, pero si reconocemos que 48 es igual a 3 por 16. Que nos ahorraría un tiempo. Tenemos 6 hexanewtones toda la raíz cuadrada de 3 por 16, pero 16 es un cuadrado perfecto. Así que esto simplificaría a 6 hexanewtones todo 4 raíz cuadrada 3. Ahora podríamos simplificar el 6 y el 4. Racionalicemos el denominador ahora. El denominador simplificaría perfectamente si tenemos la raíz cuadrada de 2 factores de 3, y desde que solo tenemos un factor de 3, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada de 3, que es como multiplicar por 1, pero ahora cuando multiplicamos tenemos 6 raíz cuadrada 3, todos más de 4. X la raíz cuadrada de 3 por 3 y ahora tenemos un cuadrado perfecto aquí. Así que esto simplificará y eliminará la raíz cuadrada. Esto sería 6 raíz cuadrada 3 por todo esto sería 4 por 3, que de curso es 12, tenemos 6 raíz cuadrada 3 sobre 12, pero ahora aviso cómo tenemos un factor común de 6 aquí. Hay un factor de 6 y 6, y 2 factores de 6 y 12, así que esto simplemente se simplifica a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Tengo en cuenta que puede saltar algunos de estos pasos, pero piense cuando está aprendiendo por primera vez cómo hacer esto, es bueno ver un poco de trabajo adicional. Próximamente hablaremos sobre cómo racionalizar un denominador cuando tenemos una suma o diferencia que incluye un radical en el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.